En una lujosa mansión, la prueba para sobrevivir es un engaño. Mientras unos creen estar en un paraíso de gaseosas gratis y otros sufren por tocar un perrito, un estratega en las sombras ya eligió a su presa. Su plan, robar el boleto que decide quién vive. Pero un poder ancestral acaba de despertar en su verdadero objetivo. El peliblanco ya condensa Shinsu con su mano. Vos condensa toda tu energía en el mouse y reventá el botón de like. En medio de lo que parecía una mansión vacía, una figura encapuchada, a quien algunos llamaban señorita princesa, caminaba en silencio. De repente, un joven de pelo azul la interceptó, sorprendiéndola. Apenas ella le preguntó quién era, él se reveló, recordándole que habían sobrevivido juntos a una experiencia que solo llamaron Dentro de la Cabra. Al reconocerlo, la princesa le advirtió que bajaran la voz, no fuera que los descubrieran los otros. El joven, ya más calmado, le propuso una alianza. Le explicó que su objetivo era el mismo hombre que ella perseguía y que él, además, quería robarle un boleto a uno de ellos. Con un juramento de lealtad que iría más allá de esa prueba, intentó convencerla, pero la princesa fue clara. Ella era muy cautelosa y selectiva con la gente, y por el momento no aceptaba su propuesta. Mientras tanto, en otra zona de lo que parecía un lujoso salón, dos jóvenes, uno con una remera de rock y el otro con una gorra, celebraban. Habían descubierto que con un boleto todo era gratis, comida, bebida, un verdadero paraíso. Su alegría era evidente al cargar varias latas de gaseosa. Poco después, un tercer joven de pelo plateado se acercó, saludando amistosamente a uno de ellos como Dong Sengnim, y los invitó a su habitación. El joven de pelo azul, que había intentado aliarse con la princesa, los observaba desde las sombras. Su mirada era calculadora mientras los tres se dirigían al cuarto. Dentro de la habitación, los tres brindaban con sus gaseosas. El de la gorra, Lu, probó una por primera vez, asombrado por el burbujeo y lo refrescante que le resultaba. Justo en ese momento, una mujer en uniforme militar, Evelyn, irrumpió furiosa. Les gritó a los otros por darle bebidas azucaradas a Lu y lo regañó a él por hacerse amigo de enemigos. Evelyn era intensa y no dudó en lanzarle una lata a Lu exigiéndole que repitiera que todos los demás eran sus enemigos. Los otros dos solo se miraban, preguntándose si esa combinación iba a funcionar bien. Sin embargo, la propia Evelyn no pudo resistirse. Después de su sermón y de que le preguntaran por su entrenamiento de exploradora, terminó cayendo en la tentación y bebiendo una de las gaseosas que tanto había criticado. El dulce sabor la hizo reaccionar de una manera inesperada, y los demás la vieron, sorprendidos, mientras ella también empezaba a disfrutar de la bebida. El joven de pelo azul, apoyado en el marco de la puerta, observaba la escena con una sonrisa. Pensó para sí mismo que ellos no tenían ni idea de lo que se les venía. Con la princesa yendo tras el peliblanco, su plan de robar un boleto a los demás se volvía mucho más fácil. Sin importarle lo que ella quisiera, él haría lo que fuera para unirse a su equipo y así lograr su objetivo. Mientras tanto, la enérgica Evelyn parecía tener un momento difícil. Lu, el joven de la gorra, le preguntó cómo le había ido en el campamento de entrenamiento. Evelyn, con la cara de pocos amigos y apretando una lata de gaseosa, le contó que la instructora a cargo la había obligado a hacer lo que más odiaba. Lu, indignado, la animaba a quejarse, preguntando qué era tan terrible. Evelyn dudó un momento y finalmente, con un dramatismo que solo ella podía manejar, soltó: «Me hizo tocar un perrito». Lu, completamente desconcertado, solo pudo balbucear: «¿Eh?». Evelyn, ya de rodillas y al borde de las lágrimas, le explicó que aunque su familia, los Lopovía, eran conocidos por su habilidad para controlar animales, ella odiaba tocarlos, y que, si lo hacía, los animales se destruían. Por eso, cuando se negó a tocar al cachorro, la instructora se enfureció, acusándola de no ser digna del nombre de su familia. En su desesperación, Evelyn amenazó con beber más gaseosa y morir. En medio de esta revelación, la imponente señorita princesa, con su largo pelo oscuro y su mirada afilada, se acercó al joven de pelo plateado. Sin rodeos, le preguntó cómo le había ido en su posición, dándole a entender que él ya estaba ahí. El peliblanco, con una sonrisa, le dijo que le habían pedido hacer una pequeña prueba.
Levantó la mano y de ella surgió una esfera de energía brillante, como agua condensada. «¡Shinsu!», exclamó la princesa, sorprendida por el poder que el joven demostraba. El peliblanco confirmó que era Shinsu, aunque mucho más débil que el de un supervisor llamado Danzón. La princesa, con una chispa en los ojos, se acercó y le pidió que le enseñara. Evelyn, por su parte, observaba con preocupación. No era normal que alguien que recién entraba a la torre ya manejara Shinsu después de solo un día de entrenamiento. El peliblanco notó el interés de la princesa y pensó que tendría que tenerla vigilada. La princesa, por su lado, tenía su propia estrategia. Faltaban unas 4 horas para el chequeo de boletos a medianoche, pero su plan ya estaba listo. 30 minutos antes de la revisión, cuando todos tuvieran sus boletos consigo, ella haría su movimiento. Su mirada era fría y decidida. 4 horas más tarde, el joven de pelo plateado se despidió de Lu y del chico de la remera de rock, dejándolos con Evelyn, quien parecía inmersa en algún juego. Apenas tuvo oportunidad, el joven de pelo azul acorraló a la princesa, ansioso por saber más del Shinsu. La princesa, pidiéndole que cerrara la puerta primero, empezó a explicarle el tema. Le dijo que el Shinsu es la energía sagrada que llena la torre, la misma que les permite vivir, comer y dormir, aunque a veces también los frustra. Explicó que el Shinsu se puede concentrar en un punto llamado Bang para distintos usos. Hay 2 formas de hacerlo, extrayéndolo de tu propio cuerpo o concentrándolo del ambiente. Esta última es para talentos muy raros y requiere mucha práctica. Para sacar el Shinsu del cuerpo, solo había que imaginarlo, una esfera enfrente, un conducto que la conecta con vos y dejar que el Shinsu fluya. En este modo, habrías creado un Bang y lo estarías llenando con tu Shinsu. El joven de pelo azul intentó replicarlo, concentrándose con todas sus fuerzas para crear y llenar su propio Bang, pero no pasó nada. La princesa se encogió de hombros, diciéndole que era normal, que nadie lo lograba a la primera. Además, agregó con una sonrisa de suficiencia: «Vos no sos un genio como yo». El joven de pelo azul la miró con fastidio, pensando que era una persona insoportable de verdad. Aún así, sentía algo, una especie de vibración interna que lo impulsaba a seguir intentándolo. La princesa le recordó que ni siquiera la mayoría de los regulares podían hacer eso. Mientras él seguía enfocado en su intento, sin saberlo, en el crucero donde estaban Lu y el chico de la remera de rock, se desató el caos. Una tripulante, asustada, despertó al señor Danzón para advertirle: una gigantesca cantidad de Shinsu estaba creciendo bajo el barco. Todos a bordo entraron en pánico, mientras el Shinsu seguía expandiéndose y la nave comenzaba a sacudirse violentamente. Un anuncio de emergencia alertó a los pasajeros. Debido a condiciones climáticas inusuales, cambiarían la ruta y debían prepararse para el impacto. En medio del desastre, el joven de pelo azul seguía intentando, sin éxito, crear su Bang, mientras la princesa lo miraba con su habitual desdén. El Shinsu bajo el crucero era una señal de que algo muy grande estaba a punto de pasar, algo que, por ahora, pasaba desapercibido para la ambiciosa princesa y su frustrado aprendiz. Mientras el Shinsu bajo el crucero seguía creciendo sin control, a bordo la situación era un caos. Los tripulantes entraban en pánico, sin entender de dónde venía tanta energía, y con el supervisor de pruebas desaparecido, solo podían llamar al controlador de olas para intentar frenar el desastre. Uno de ellos, un hombre corpulento con un disfraz de reno que parecía su pijama, nunca había visto un Shinsu así en todos sus años como ranker. Pero lo más extraño fue cuando la energía pareció hablarle, llamándolo pelo sucio y luego personaje secundario. El pobre tipo no sabía si estaba alucinando, pero el Shinsu no paraba de crecer, burlándose de él. Entre todo el revuelo y los gritos de la gente corriendo por los pasillos, el joven de pelo azul observaba con su mirada calculadora. La princesa seguía empeñada en su meta, pero él tenía la suya. Con Evelyn, la mujer lo podía fuera de juego porque se había quedado dormida y la habían llevado a su habitación, el camino estaba libre, y este desorden era la oportunidad perfecta. Mientras Lu y el otro chico corrían, el joven de pelo azul sabía que este era su momento. En medio de la estampida, el joven de pelo azul se lanzó al ataque. De la nada, un golpe certero hirió a un tal señor Rohan, quien cayó sangrando ante la mirada horrorizada de Lu.
El joven de pelo azul lamentó en voz alta no haberle dado en un punto vital, pero su objetivo principal por ahora no era ese musculoso aliado del de pelo plateado. No, su prioridad era conseguir un boleto, y para eso tenía que ir por el más débil. Su sonrisa se torció mientras fijaba sus ojos en Lu, listo para arrebatarle su boleto. Pero el caos no era solo en los pasillos principales. En el baño de hombres, un tipo de pelo claro se quejaba de estar mareado y no poder controlar el Shinsu, mientras las luces parpadeaban. De repente, la puerta explotó y una chica de pelo rosado, vestida de rojo y con una espada, irrumpió. El pobre hombre no salía de su asombro. «¿Qué onda con las chicas de este manhwa que siempre rompen puertas?», dijo, intentando entender qué pasaba. Cuando el otro le preguntó si lo seguía para una cita, ella lo dejó claro. «Vengo por tu boleto. El supervisor dijo que si lo consigo, puedo volver a hacer el examen». La misión estaba clara, y no era para nada romántica. Él, sorprendido, le mostró el ticket en su mano, preguntando si se refería a ese mismo. Ella afirmó. El chico, que era el tipo de pelo claro, ya sospechaba que algo raro pasaba en el crucero, pero se ofendió un poco. «¿Tiene que ser el mío?», le preguntó. La chica de pelo rosado le respondió que no, que cualquiera estaba bien. Entonces él no se aguantó. «¿Por qué yo? ¿Sos una acosadora?». Ella, con la misma frialdad, le dijo que dejara de soñar y despertara. Con una sonrisa confiada, el chico de pelo claro le hizo saber que era muy fuerte y le aconsejó buscar otro boleto, deseándole suerte para el examen. Pero la chica no se iba a achicar. «No, voy a tomar tu boleto», le respondió, mientras una energía afilada pasaba zumbando cerca de él. La chica de pelo rosado lo miró directamente y afirmó su filosofía. «Ya sea compañero o presa, siempre tenés que ir por el más fuerte, ¿no crees?». El tipo de pelo claro se pasó la mano por el pelo, suspirando. Decía que era complicado para un caballero pelear contra una mujer, pero su expresión cambió, y con los puños apretados aceptó el duelo. Mientras tanto, en otra parte del lujoso crucero, una mujer de largo pelo oscuro, elegante y con una mirada penetrante, sentía los temblores por todo el pasillo. Se preguntaba qué demonios estaba pasando afuera. No tardó en ver la razón. El joven de pelo azul, que los había atacado antes, se encontraba frente a Lu y al chico de la remera de rock. Había sangre en el suelo y el ambiente era tenso. En medio de todo ese caos, Evelyn, la mujer militar que había sido incapacitada, empezó a despertar en su habitación. Confundida y aún adormilada, lo primero que hizo fue buscar a Lu, preguntándose por qué no estaba ahí. Llamaba su nombre, estirando la mano hacia la puerta cerrada, su voz teñida de preocupación. El terror a bordo solo se intensificaba. Lu y el otro chico, atónitos, le preguntaban por qué los atacaba, si él ni siquiera había pasado la prueba anterior. El atacante, con una sonrisa desafiante, no dio explicaciones. Solo extendió la mano y de sus dedos salieron unas garras filosas de Shinsu, listo para el siguiente golpe. Pero su búsqueda se detuvo en seco. A lo lejos escuchaba gritos y entre el caos vio a Lu y al joven de remera de rock, el señor Rohan, bajo el ataque de unas garras de Shinsu. El agresor, un joven de pelo azul, se reía con una satisfacción cruel, calculando que podría llevarse los 2 boletos que los chicos tenían, pero su festejo no duró mucho. Evelyn, con una mirada afilada, lo detuvo en seco. «Un momento», le dijo. «¿Ese fantasma torpe de ahí no es el que creí que había sido devorado por una cabra?». Lu y Rohan, aún aturdidos por el ataque, vieron a Evelyn con asombro. «¡Señorita Evelyn!», exclamó Lu, sorprendido de verla fuera de su habitación. Evelyn, con una sonrisa inocente, negó haber estado borracha. «¿Alcohol? Jamás. Era gaseosa. Y mi desmayo, bueno, fue pura actuación», explicó, como si nada. Pero luego, con un rubor exagerado, añadió: «Tal vez me embriagué con el aroma del señor Lu al cargarme». Lu y Rohan reaccionaron con una mezcla de shock y náuseas. El pobre Rohan hasta simuló vomitar un arcoíris de pura repulsión. Pero el juego se acabó rápido. Evelyn se puso seria, su voz endurecida. «No sé cómo saliste vivo de lo de la cabra», le dijo al joven de pelo azul, «pero no te voy a perdonar por molestar al señor Lu». El joven, subestimándola, se burló. «¿Y qué vas a hacer si no me perdonas?», le preguntó con arrogancia. Y lanzó un puñetazo que ella bloqueó, aunque un poco de sangre salpicó. Evelyn lo miró con furia. «¿Qué crees que te voy a hacer, imbécil? ¿No entendés dónde estás parado? Esto no es un abrazo de mamá,
«Esta es mi torre», le advirtió con voz grave. «Si tocas algo que es mío, estás muerto». El joven se reía llamándola pedazo de basura, pero Evelyn fue más rápida. «Lo único pequeño acá son tus habilidades, idiota», le gritó, mientras lo golpeaba una y otra vez con una fuerza brutal que lo mandó a volar, dejándolo mal herido en el suelo. El joven de pelo azul quedó destrozado, sangrando y vencido contra una pared rota. Lou y el de la remera de rock vieron la escena asombrados, confirmando lo que ya sospechaban. Evelyn era alguien muy importante, sin dudas de una de las 10 familias principales. De repente, una voz por los altavoces interrumpió la tensión, anunciando el inminente chequeo de boletos y advirtiendo a todos que los tuvieran a mano. La voz se volvió amenazante y el altavoz cobró una forma monstruosa, jurando devorar a quienes no tuvieran su pase. Mientras tanto, en otra parte del crucero, la chica de pelo rosado seguía su feroz duelo contra el tipo de pelo claro en el baño. Él, aunque en desventaja, logró esquivar varios de sus ataques, pero ella mantenía el control, revelando su identidad como una princesa de Sahard. Al ver la confusión en el rostro de su oponente, le explicó que las princesas no eran hijas biológicas del rey, sino mujeres talentosas seleccionadas por la familia Sahard para ascender la torre, y lo llamó idiota por no saber algo tan básico. El tipo de pelo claro, sin perder el atrevimiento, le propuso un trato a mitad de la pelea. Si él ganaba, ella tenía que concederle un favor. La princesa, con su boleto a la vista, se detuvo un instante a escuchar. «Solo quiero que me dejes conocer al tipo al que ustedes llaman el Rey de la Torre», dijo él, lanzando un nuevo ataque mientras la pelea se intensificaba. La princesa de Sahard detuvo la pelea un instante y con una mirada seria le explicó que conocer al Rey de la Torre no era cualquier cosa, era lo más difícil que se podía lograr ahí. No era sencillo ni para una princesa como ella, pues solo las que poseían las legendarias 13 lunas tenían el privilegio de verlo cara a cara. El tipo de pelo claro se sorprendió, creyendo que el rey era su padre, pero ella lo corrigió, revelando que las 13 lunas eran un set de 13 armas entregadas personalmente por el rey Sahard. La princesa que lograra hacerse con una de ellas obtenía el derecho de una audiencia. Y ahí vino la bomba. Ella planeaba hacerse con una de esas armas, no solo para conocer al rey, sino para matarlo. El tipo se quedó mudo de la sorpresa. Ante la revelación, le propuso un nuevo trato. Él la ayudaría a conseguir una de las 13 lunas si ella lo presentaba a Sahard. Incluso se ofreció a ayudarla a eliminarlo si resultaba ser tan malo como ella decía. Mientras ella evaluaba la oferta, una voz metálica resonó por los altavoces del crucero, anunciando el inminente chequeo de boletos. Tenían 10 minutos. La princesa sonrió, pensando que era el momento perfecto para usar lo que había preparado. En ese instante, el tipo se dio cuenta de que su propio boleto estaba tirado en el suelo. Se lanzó a buscarlo, pero ella fue más rápida, interceptándolo con su arma y arrebatándole el pase de las manos. «Perdón», le dijo con una sonrisa astuta, «pero este es el boleto de verdad». Él no entendía, entonces, ¿qué era el que había visto antes? La princesa le reveló que ese boleto falso lo había robado de otro pasajero y lo había dejado caer a propósito para engañarlo. El único boleto que le interesaba era el de él, el de Urek Masino. Él sintió que lo habían engañado por completo. Ella le recordó que el personal de abordaje llegaría en cualquier momento y si tenía su boleto para entonces, habría ganado. Para colmo, se agachó y guardó el boleto en un lugar inesperado, desafiándolo con una sonrisa juguetona. El tipo, rojo de la rabia y la frustración, le exigió que se lo devolviera, pero ella, lejos de inmutarse, le advirtió que si intentaba algo, lo reportaría como un pervertido. Desesperado, él solo atinó a gritarle: «¡Idiota! ¿Qué quieres que haga?». La princesa de Sahard, sosteniendo el boleto en su mano, desafió a Urek: «Intentá sacármelo. Si ni siquiera podés hacer eso, significa que lo que decís de matar al rey Sahard es pura charla». Urek, con sus ojos rojos fijos en ella, sintió un cambio repentino en el ambiente, como si algo estuviera pasando dentro de la mujer. Mientras él seguía pensando en el boleto, un pequeño fantasma con gorra de capitán apareció de la nada junto a la princesa, pidiéndole el boleto. Los dos se quedaron sorprendidos. El fantasma, que parecía ser un revisor, no dejó de insistir en ver el boleto.
Urek entendió al instante lo que pasaba, pero el revisor no se andaba con chiquitas. Sus ojos se volvieron rojos y les gritó: «Esos boletos no son suyos, nada de viaje gratis». La princesa intentó justificarse, diciendo que tenía permiso de un supervisor, mientras Urek intentaba explicar que todo era un malentendido y que recuperaría su boleto. Pero el fantasma se puso cada vez más agresivo, multiplicándose en un ejército de fantasmitas que rodeaban a la pareja, todos gritando «ilegal» entre risas. La situación era un caos total y Urek se dio cuenta de que estaban en un lío. De repente, todos los fantasmas se fusionaron en una criatura gigante y monstruosa, con una boca llena de dientes afilados que los amenazó. «Por ese crimen voy a devorarlos. Pena de muerte para los que subieron sin boleto. ¿Van a pelear contra nosotros?». Ante la inminente amenaza, Urek y la princesa se miraron. Él respondió con una sonrisa, aceptando el desafío. Si esa es la forma de resolver esto, entonces debería darles las anes. Gracias. Los dos se pusieron en posición de combate, listos para enfrentarse a la criatura. Mientras tanto, en otra parte del crucero, la tripulación estaba en pánico. «¿Dónde está el controlador de ondas?», preguntaba un oficial, mientras otro, con el pelo largo y desordenado, respondía que no lo encontraban por ningún lado. Estaban desesperados, porque afuera, el Shinsu gigantesco que rodeaba la nave parecía tener vida propia, una masa de energía inmensa y descontrolada. De repente, la señorita princesa, la figura encapuchada, apareció volando entre el Shinsu, observando el inmenso poder con curiosidad. «¿Qué pasó mientras no estuve? ¿Quién creó este Shinsu tan grande?», se preguntó. Buscó a alguien en la distancia, frustrada. «¿A dónde fuiste, idiota?», dijo en voz alta. «Realmente desapareció. Te dije, Chengyum, te dije que te aseguraras de que estuviera muerto». La sangre esparcida en la tierra bajo ella confirmaba que, aunque herido, quien fuera que buscaba había logrado escapar de una muerte segura. A lo lejos, otro hombre, con el pelo rubio y una mirada intensa, suspiraba preocupado por el escape de Chengyum. Él sabía que, si el que devoró la luz se encontraba con los demás, Rahab se enteraría de todo. «No digas nada siniestro», se dijo a sí mismo, y con una sonrisa llena de determinación, prometió encontrarlo y eliminarlo antes de que causara más problemas, ya que podía sentir el rastro de su sangre en el aire y en las aguas de Shinsu que se agitaban a su alrededor. Mientras tanto, en otra parte del crucero, el general supervisor, un personaje peculiar con un sombrero rosado, flotaba sobre la escena del caos preguntándole a Danson, un hombre con una máscara oscura, cómo había ocurrido todo. Danson, visiblemente nervioso, solo pudo decir que un Shinsu de tamaño descomunal había aparecido de la nada. Ante la incredulidad del supervisor, Danson decidió tomar las riendas. «Yo me encargo de esto», afirmó, y con un poder abrumador liberó una explosión de Shinsu oscuro y morado que se tragó y disipó la energía dorada que había causado el alboroto. El supervisor, asombrado, no podía creer la eficiencia de Danson. Pero este último, pensativo, no podía evitar preguntarse, ¿qué diablos fue eso? Un Shinsu de ese nivel no aparece de repente sin razón alguna. En medio de la confusión, el revisor fantasma, que había mutado en una criatura grotesca y rosada llena de dientes, rugía con furia, acusando a los regulares de ser arrogantes y de haber cometido un crimen. «¡Pena de muerte!», gritaba, mientras el monstruo atacaba sin piedad, destrozando todo a su paso. Pero justo cuando la situación parecía más desesperada, la princesa de Sahard, la chica de pelo rosado que buscaba matar al rey, entró en acción. Con una gracia desafiante y envuelta en un aura acuática, se presentó ante Urek Masino. «Yo soy la vasija vacía misericordiosa. Vos, que navegás las mareas de los perdidos, dejate llevar por esta vasija vacía, río abajo, desde el 16º lago». Urek, sorprendido por la manifestación de poder, la llamó Hada del Agua, mientras ella, con su espada en mano y el Shinsu azul a su alrededor, se preparaba para enfrentar a la monstruosidad que tenían enfrente. La princesa de Sahard se lanzó de lleno al combate, esquivando con agilidad los ataques rojizos del monstruo revisor, su Shinsu azul girando a su alrededor como un torbellino protector. Urek Masino, observando la escena, no pudo evitar pensar que era una chica realmente interesante.
El monstruo, sin embargo, parecía imparable. Sus ataques de Shinzo rojo se regeneraban casi al instante. Al ver esto, Urek se dio cuenta de que no podía quedarse atrás. Recogiendo sus zapatillas, se juró a sí mismo que no iba a perder y se lanzó contra la criatura con una patada poderosa. Pero su golpe fue inútil. El monstruo lo repelió sin esfuerzo, jactándose de que era una muñeca fantasma llena de Shinzo, creada por el taller y que los regulares como ellos no podrían ni tocarlo. Frustrado por la ineficacia de su ataque y la insolencia del revisor, Urek se quejó en voz alta sobre el Shinzo y la gente que no lo podía usar bien. Pensó en usar su poder brillante, pero decidió que no era el momento ni el lugar. Mejor, intentaría manipular el Shinzo una vez más, recordando los conceptos básicos sobre cómo crear un bang que le habían enseñado. Mientras tanto, en otra parte del crucero, un nuevo estallido de Shinsu dorado llenó el ambiente, causando aún más caos. La señorita princesa, la figura encapuchada, lo vio y se mostró alarmada, preguntándose qué estaba pasando y qué harían ahora. Pero no fue la única. El hombre de la máscara oscura, Danson, furioso por la reaparición de energía descontrolada en lo que consideraba su dominio, desató su propio Shinsu oscuro y morado para contrarrestarlo. La nave se sacudía violentamente y la gente volaba por los aires, aterrada y confundida. Urek mismo se mareaba con el bamboleo y se preguntaba cómo demonios el piloto del barco estaba conduciendo. Pero a pesar del caos y los contratiempos, la princesa de Sahart se mantuvo firme, saltando de nuevo para enfrentar al monstruo, su mirada decidida. Por más que la princesa de Sahart lanzaba sus ataques, el monstruo se reía a carcajadas, declarando que todo era inútil. Cada golpe, cada estallido de Shinsu parecía no hacerle ni cosquillas. La frustración era palpable. ¿Cómo era posible que una criatura tan obstinada no entendiera una explicación simple? «¿En serio? Esto es tan exasperante», pensó ella, molesta por la terquedad del revisor. «Ya te dije que conseguí el boleto por mis propios medios, idiota. Escucha lo que la gente te dice». Pero la princesa no se iba a quedar de brazos cruzados. Con un cambio de actitud, invocó una nueva técnica de Shinsu. El ambiente a su alrededor se transformó, brotando estructuras de energía rosada y morada que envolvían la zona. «La parte media del río», proclamó, mientras Urek, observando la escena, no pudo evitar preguntarse qué clase de poder era ese. ¿Esa mujer se hizo más fuerte?, pensó él, sorprendido. La princesa de Sahart continuó, revelando el nombre de su habilidad. «Hada del quinto río, rotada roja. Mi nombre es la locura y la ira del río, que hace que el agua que fluye del río se ponga toda roja como la sangre». Esta vez, el ataque impactó al revisor fantasma de lleno. La criatura chilló de dolor, visiblemente afectada. «¡Me cortó!», exclamó, con un brillo de sorpresa en sus ojos. No podía creerlo. «¿Y esa chica no era solo una novata que acaba de entrar a la torre?», se preguntó el monstruo, empezando a dudar de sus propias suposiciones. Aprovechando el momento de confusión del monstruo, la princesa de Sahart le habló con una calma inesperada. «Sé que tenés una misión del supervisor de la prueba, pero ese no es el boleto que deberías tener. El boleto que en verdad es tuyo lo tiene el chico de pelo plateado», dijo, señalando a Urek. «Ese chico tiene tu boleto. El primer boleto que robaste se convirtió en tuyo desde ese momento. Así que si ustedes dos intercambian boletos, ambos pasarán». Con la verdad sobre la mesa, la princesa de Sahart dio un paso, preparándose para lo que sea que viniera después. El monstruo revisor no reaccionó muy bien a la propuesta, su cara se deformó aún más de la furia. Pero para entender bien qué pasaba, tenemos que volver 5 minutos antes. En aquel momento, la princesa de Sahart ya había confrontado a Urek Masino. Con una sonrisa de lado, ella le planteó que era hora de resolver las cosas, pidiéndole directamente su boleto. Urek, confundido, preguntó si no podían simplemente intercambiarlos de forma pacífica, pero la princesa lo interrumpió, dejando claro que no era un intercambio justo. «Vos vas a perder tu boleto, yo me quedo con el que tenés y vas a fallar». Desde el principio, le había dicho que él era su presa. Después de eso, la confrontación fue rápida. La princesa demostró un dominio del Shinsu que dejó a Urek en desventaja, esquivando y bloqueando sus ataques con facilidad. Él intentó usar su arma, pero el Shinsu de ella lo superaba. A Urek le costaba entender cómo ella controlaba esa energía. Lo dejó perplejo que tanto ella como ese otro tipo, seguramente el de pelo azul, supieran
pudieran usar Shinsu, mientras él parecía ser el único que no podía. Frustrado y con la pared rota a sus espaldas, Urek pensó que el poder de la princesa no era algo común y que debía tener un límite de tiempo. El problema era que si esperaban a que ese límite pasara, no podrían intercambiar boletos. Aún así, se negaba a usar su fuerza bruta contra una mujer. Decidió seguir intentando controlar el Shinsu a su manera, reunir esa energía que sentía dormida. En su desesperación por conjurar Shinsu, Urek liberó sin querer una explosión masiva de energía dorada. El estallido fue tan grande que no solo no se disipó, sino que empezó a crecer sin control. El pánico se apoderó de los que lo presenciaban, y el supervisor general del crucero gritó alarmado que el Shinsu dorado se dirigía directamente hacia ellos. Danson, el hombre de la máscara, observaba con su habitual silencio. El Shinsu dorado se dirigía directamente hacia el crucero. Urek miró la inmensa ráfaga dorada, dándose cuenta de que él la había generado. Sorprendido, una palabra resonó en su mente: Shinsu. Finalmente, lo había reunido. Urek estaba eufórico. «¡Mira! ¡Es Shinsu! ¡Por fin yo también lo estoy usando!», gritó. Pero la princesa de Sahar, siempre astuta, lo felicitó con una sonrisa que escondía algo más. De repente, Urek sintió que su recién despertado Shinsu empezaba a comportarse de forma extraña. «¿Qué pasa? Esto no está bien», se preguntó, mientras la energía se acumulaba sin control. La princesa de Sahar no perdió el tiempo. Con un salto, lanzó un ataque cargado de su propio Shinsu rosado, golpeando a Urek justo cuando él perdía el control. «¡Maldición! ¡Ya no me importa!», gritó Urek, forzando la salida de su poder dorado, que chocó de lleno con la princesa. La explosión de Shinsu no se quedó solo en la habitación, sino que se extendió por todo el crucero, llamando la atención de Danson, el hombre enmascarado, quien no podía creer la audacia de lo que veía. Con una rabia evidente, Danson desató su propio Shinsu, una masa oscura y púrpura que se expandió por el lugar. «Todos, humanos, animales, plantas y hasta el Shinsu, no tienen permitido ir contra mi voluntad», declaró, afirmando su control absoluto. Alguien de su equipo, preocupado, le advirtió que con tanta energía el crucero no aguantaría, pero Danson ya estaba decidido. Su Shinsu púrpura engulló el entorno, mezclándose y chocando con la energía dorada de Urek y la rosa de la princesa, creando un caos de poderes. En medio de la colisión, Urek y la princesa se vieron envueltos en la onda expansiva del Shinsu de Danson. Urek intentó contraatacar, lanzándose con su poder dorado, pero el ataque coordinado de la princesa, quien le propinó un corte, y la inmensa fuerza de Danson lo hicieron retroceder, herido y sangrando de la cara. Mientras el caos de Shinsu púrpura los rodeaba, Urek se recompuso como pudo y, mirando a Danson, le preguntó: «Che, ¿qué estás haciendo?». Danson, flotando por encima, le respondió con una pregunta propia: «¿El Shinsu iba hacia vos, regular?». La respuesta de Danson llegó como una advertencia: «Si tenés alguna queja, Urek», con una sonrisa desafiante y un poco de sangre en la cara, contestó: «Supongo que sí. ¿Por qué?». «Baja», a lo que el enmascarado reaccionó con sorpresa. «¿Bajar?», exclamó, dejando en claro que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Urek desafió a Danson, declarando que no estaban al mismo nivel. «Me temo que eso no será posible», le dijo, con un tono que dejaba claro que no iba a ceder. «Vos y yo no estamos al mismo nivel». El enmascarado Danson y la princesa de Sahar se quedaron sorprendidos ante la osadía de Urek. «¿Qué dijo?», preguntó este, casi riéndose de su propia bravuconería. Danson, imperturbable, le recordó su lugar. «Vos sos un regular, y yo soy un ranker, y el supervisor general de la prueba. Si querés pasar, tenés que obedecer las reglas». Urek, sin embargo, no parecía intimidado. Mientras observaba a Danson, pensó que su provocación no había funcionado, y que ese chico con síndrome de Chunibyo parecía ser el más fuerte de todos. Pero mientras Urek seguía pensando en cómo hacer que el supervisor bajara, un torbellino de Shinsu dorado estalló de nuevo a su alrededor. ¡Otra vez! El Shinsu incontrolable de Urek volvía a desatarse, creando un caos en el crucero. La gente gritaba, caía y la energía amenazaba con destrozar la nave. Danson, visiblemente molesto, se dio cuenta de la gravedad de la situación. «Si esto sigue, el crucero estará en peligro», pensó, mientras observaba a Urek, que para colmo seguía siendo un arrogante. En respuesta a la inestabilidad, Danson liberó su propio Shinsu, una explosión de energía oscura y púrpura que chocó con el dorado de Urek.
La princesa y Urek vieron cómo la luz dorada de este empezaba a desvanecerse, absorbida por la oscuridad. Urek, sorprendido, se dio cuenta de la magnitud del poder de Danson, un poder que le recordaba a aquellos que devoraron la luz. Su Shinzo dorado, tan reciente y prometedor, estaba desapareciendo frente a sus ojos. Danson, imponente, le dejó en claro a Urek su inferioridad. No importa cuán grande sea tu talento, si no tenés un control adecuado, no significa nada. En este lugar no sos más que un novato. La revelación golpeó a Urek, quien se quedó en silencio, sin saber qué decir. Mientras Urek procesaba la humillación, Danson se preguntaba sobre el origen de ese Shinzo dorado. ¿Por qué ese tipo usaba un poder tan similar al de los devoradores de luz? Y sí, de alguna manera, Urek estaba relacionado con Phantaminum. No iba a seguir tomando esto como un juego. Una esfera oscura con la palabra llamar apareció flotando a su lado. El tiempo se acababa. Con una mirada a la princesa de Sahard, Danson le lanzó una pregunta que cambió el rumbo de la conversación. Señorita princesa, queda poco tiempo para la verificación de los boletos. ¿Qué vas a hacer? La princesa se quedó pensativa, con la respuesta en la punta de la lengua. Eso es... Urek, sin esperar más, le propuso un intercambio de boletos a la princesa. Ella aceptó, pero le dejó bien claro que eso no significaba que fueran aliados, y de hecho, prometió hacerle la vida imposible en la siguiente prueba. Urek, sin inmutarse, solo sonrió y le dijo que eso estaba bien, porque de una u otra forma la iba a convencer para que lo ayudara a conocer al tal Sahard. Acto seguido, intercambiaron los boletos con una promesa tácita de dar lo mejor de sí. Luego del revuelo, Urek encontró a la señorita princesa sentada en el suelo, con una expresión preocupada. Al verla tan seria y con su particular sentido del humor, Urek le preguntó si estaba con problemas de estreñimiento. La señorita princesa, molesta, negó rotundamente, aclarando que solo se había demorado en el baño, pero que todo estaba en orden. Urek, sin darle mucha importancia a la irritación de ella, le preguntó cómo podía aprender más sobre el Shinzo y controlarlo mejor que el supervisor general de la prueba. Ella le aconsejó evitar conflictos con el supervisor porque, aunque lo conocía bien, era mejor no buscarle problemas. La señorita princesa entonces le reveló que había alguien más en el crucero, alguien que era el mejor controlando el Shinzo, un maestro ideal para él. Urek se sorprendió ante la idea de encontrar un nuevo profesor. Al día siguiente, en el campamento de entrenamiento para controladores de ondas, Urek, con su habitual arrogancia, se presentó como un pescador y declaró a viva voz que ya no tenía nada que aprender de su maestro de pelo sucio. Lo que no sabía es que ese maestro, en su propio campamento de pescadores, estaba furioso al escuchar las palabras de Urek, amenazando con matarlo. Irónicamente, la princesa de Sahard fue asignada a la misma posición de pescador y no pudo evitar quejarse de que el lugar iba a ser muy ruidoso con Urek cerca. Mientras tanto, en el campamento de exploradores, una chica de la familia Lopovia se negaba rotundamente a usar sus talentos como ánima, a pesar de su prestigioso linaje. Su tutora, una mujer con cuernos, la reprendía con frustración, diciéndole que estaba desperdiciando su talento. Cuando la tutora intentó forzar a la chica a interactuar con un pequeño perro peludo, este, con un gruñido amenazante y ojos rojos brillantes, se interpuso agresivamente para defenderla. El animalito, en su intento por protegerla, acabó gravemente herido, derribado y dejando una mancha oscura en el suelo. La chica Lopovia, Evelyn, no pudo soportarlo y se acurrucó en el suelo, llorando inconsolablemente, mientras la tutora se quedaba impactada por la escena. Evelyn, con el corazón roto, se alejó del lugar, buscando la soledad. Más tarde, dos compañeros, uno de ellos Mr. Lu, la vieron y notaron su tristeza, queriendo ayudarla, pero ella solo pudo decir que estaba cansada antes de retirarse a su habitación, donde siguió lamentándose en silencio. Al día siguiente, los campamentos de entrenamiento seguían con sus rutinas. En el de portadores de faro, un joven mostraba un talento prometedor. En el de lanzadores de lanza, Mr. Lu demostró una puntería impecable, celebrando su éxito con entusiasmo. Sin embargo, en el campamento de exploradores, Evelyn seguía sumida en su tristeza, alejada del resto.
Mientras tanto, en el campamento de pescadores, la princesa de Sahan se alzó victoriosa, dejando a sus oponentes en el suelo y preguntándose con un toque de arrogancia dónde andaba Urek Masino, que no se había presentado a entrenar. Pero la verdadera sorpresa llegó en el campamento de controladores de ondas. Bajo la atenta mirada de un instructor con cabeza de perro y pipa, una joven desató una explosión de Shinsu dorado tan poderosa que hasta el instructor se quedó sin palabras. Hace solo 2 días, la chica no era capaz de producir ni una pizca de Shinsu y ahora manifestaba un poder tan inmenso que lo dejó perplejo. El instructor, que parecía manejar su propio Shinsu oscuro, tuvo que intervenir para controlar la magnitud. El instructor, con su cabeza de perro y pipa, le confirmó a Urek que, aunque su poder Shinsu era increíble, le faltaba por completo el control. Urek, frustrado, reconoció que era así. Entonces, el instructor le ofreció enseñarle a manejar esa energía desatada. Los ojos de Urek se iluminaron de emoción. ¿En serio, señor perro?, preguntó lleno de entusiasmo. El instructor, con una pequeña corrección, le dijo que lo llamara cachorro, ya que aún no estaba casado. «Ah, entonces gracias, señor Guau-Guau», replicó Urek con su habitual chispa despreocupada. Mientras tanto, a la distancia, la señorita princesa observaba la interacción, pensando para sí misma que Urek era, sin duda, un hombre bendecido por el Shinsu, un potencial que no podía ignorarse. La noche anterior al llamado Crown Game, una voz resonó por los altavoces del crucero, anunciando a todos los regulares que llegarían al próximo sitio de prueba a las 9 de la mañana. Se les pidió a todos que se presentaran en el lobby del crucero a esa hora. Entre los que se dirigían al punto de encuentro estaban la princesa de Sahard, Urek y la señorita princesa. Al cruzarse, la princesa de Sahard miró a Urek con una sonrisa desafiante. «En la próxima prueba, prepárate para perder», le dijo. Urek, con la misma seguridad, le respondió: «Lo mismo te digo a vos». Mientras tanto, en la oficina del supervisor general de la prueba, Danson, un subordinado suyo, un hombre musculoso con cabello largo, se mostraba visiblemente alterado. «Esto es distinto a lo que nos dijeron, señor supervisor general», exclamó, señalando que las condiciones habían cambiado. Danson, con su máscara impasible, respondió con calma que no era tan diferente, que simplemente había aumentado un poco la dificultad. El subordinado, sin embargo, estaba horrorizado. La jefa de la próxima prueba era la reina de los delfines creadores de la red, una criatura tan poderosa que ni siquiera un equipo de rankers podría enfrentarla fácilmente. Danson, notando su pánico, lo interrogó fríamente. El hombre, sudando frío, se preguntaba con terror si Danson planeaba eliminar a todos los regulares presentes. El campo de pruebas se revelaba como el hábitat de estos temibles delfines creadores de la red. Entre las rocas quebradas y las pequeñas criaturas que revoloteaban, se alzaba la figura imponente de su líder, la reina. Una criatura gigantesca, con un aspecto majestuoso y salvaje, que sostenía una pequeña corona flotando a su alrededor, lista para el desafío que se avecinaba. De vuelta en el crucero, Urek Masino se preparaba para la prueba. En la habitación de los regulares lo vemos salir de la ducha, secándose el cabello con una toalla, mostrando una figura fuerte y tonificada, listo para lo que sea que Danson les tenía preparado. Mientras tanto, en la habitación de Urek, una esfera de comunicación flotante le trajo un mensaje directo de Danson. La advertencia era clara: te mando la ubicación para el duelo. Ven preparado para morir. Lejos de intimidarse, Urek se rió, diciendo que era una especie de carta de amor. Estaba emocionado, ansioso por su primera batalla contra un ranker. Pero más allá de su entusiasmo, la realidad de la prueba se asomaba. Una bestia gigantesca, la reina de los delfines creadores de la red, con una corona flotante, se alzaba majestuosa y salvaje. Y luego, la imagen de un cuerpo a la deriva en las olas, un recordatorio sombrío de lo que les esperaba a los que no estuvieran a la altura. Al día siguiente, el día del Crown Game, Urek ya estaba en plena forma, corriendo por los pasillos, sin camisa y mostrando su físico musculoso. En medio de su entrenamiento matutino, se tropezó sin querer con una chica que llevaba una bebida. Cayó al suelo y Urek, preocupado, le preguntó si estaba bien. La chica, aliviada de que su bebida estuviera intacta, se la ofreció a Urek, quien la aceptó con una sonrisa. Le explicó que necesitaba hacer ejercicio para sentirse bien por la mañana, y ella, encantada, lo elogió, declarando su admiración por los chicos que se esfuerzan. Después de su pequeña confesión, la chica, un poco avergonzada, salió corriendo. Lo que no vieron ni Urek ni la chica era a otro regular con gafas observándolos desde lejos. Con una expresión de puros celos, pensó:
¿Cómo te atreves a recibir un trago de la señorita Haru? No te voy a perdonar. Urek siguió su camino, trotando despreocupado hasta que se topó con algo inesperado, un pingüino con tentáculos y una expresión seria. Lo más sorprendente fue cuando el pingüino habló, pidiéndole que se fuera porque estaba tomando sol. Urek, asombrado, no podía creer que fuera un pingüino parlante. El ave, molesta por su sorpresa, le pegó con una de sus aletas, recordándole que también era un regular. Urek se encogió de hombros. Si hasta un cocodrilo puede serlo, ¿qué problema hay?, pensó, sin darle mucha importancia al asunto. Urek, ajeno a los juicios, se dedicaba a entrenar sin remera, corriendo y estirando sus músculos. Parece que la torre era el lugar de las criaturas extrañas, y eso incluía a sus habitantes. En un momento, mientras Urek cantaba a viva voz una canción que le gustaba, uno de los regulares con lentes, que estaba ahí descansando, le preguntó qué estaba viendo. «Es un anime», le aclaró Urek. «Me dieron ganas de verlo después de lo de los lighthouses». El otro regular le mostró un play que estaba viendo, una adaptación de un webtoon popular llamado El Rey Supremo es el más fuerte. Urek no pudo evitar fruncir el ceño, pensando que el nombre y las técnicas eran un poco vergonzosos. Pero cuando se lo dijo, el otro regular se puso a la defensiva, acusándolo de llamarlo otaku y de pensar que la familia Pobidao leía cosas incivilizadas. Urek rápidamente negó todo, asegurando que a él también le gustaban los manhwas. La discusión se cortó de golpe cuando una voz por los altavoces anunció que pronto llegarían al siguiente sitio de prueba y que todos los regulares debían reunirse en el lobby. Urek y los demás se dirigieron a un gran salón donde el instructor Baskerville, el maestro de controladores de ondas y cariñosamente conocido como Cachorro, les dio la bienvenida. «Se van a bajar del crucero», explicó, «y van a jugar un juego en equipo en un espacio subterráneo». Con una pausa dramática anunció el nombre de la prueba, el Juego de la Corona. Algunos regulares se miraron confundidos, pero la señorita princesa, con su usual aplomo, les explicó que era un juego antiguo que Sahard y los líderes de las 10 familias jugaron para determinar quién lideraría su ascenso a la torre. La regla era simple, pelear por la corona, y el último en pie ganaba. Baskerville agregó que los detalles exactos se revelarían al llegar al sitio de la prueba y les ordenó desembarcar. Mientras los regulares bajaban del crucero, un hombre corpulento, de cabello largo y brazos cubiertos de extrañas escamas doradas, los observaba. Urek, por su parte, miraba el inmenso abismo que tenían delante, la arena del Juego de la Corona, sintiendo la adrenalina. «Qué lindo bastardo», pensó, «tenés muchas ganas de pelear». El lugar era un pozo enorme, profundo, con pequeñas criaturas luminosas parecidas a delfines nadando en las aguas de abajo. Otro instructor, desde una plataforma flotante, les dio la bienvenida a la 7ª arena del piso de prueba, el hogar de los delfines de red, y confirmó que la isla estaba llena de todo tipo de criaturas. Les dijo que ya tenían los datos en sus bolsillos y que ahora explicaría las reglas mientras mostraba una brillante corona dorada. Esta corona, explicó, no era solo un símbolo, sino el objetivo principal. El juego era simple: encontrarla, ponérsela y sentarse en el trono que estaba justo en el centro de la prueba. Arena de prueba. A partir de ese momento, el tiempo empezaba a correr para tu equipo. Si otro equipo te la quitaba, tu conteo terminaba. Los 5 equipos con más tiempo al final pasarían a la siguiente fase, pero había un giro. El equipo que tuviera la corona y el trono en el momento exacto en que la prueba terminara, ganaría automáticamente, sin importar su tiempo acumulado. La competencia duraría 9 horas, hasta las 7 de la tarde. Después de preguntar si había dudas y no recibir respuestas, el instructor los instó a tirarse al abismo y experimentar la arena por sí mismos. Eran las 10 de la mañana y el Crown Game había empezado oficialmente. Mientras los regulares se preparaban, algunos de ellos, como la chica de pelo blanco y otra de cuernos, charlaban con cierta preocupación. La de cuernos se preguntaba si el juego era realmente seguro, recordando que el Crown Game solía jugarse en interiores y con menos peligro. Mencionó que, si bien los delfines de la red no eran una gran amenaza, la cosa se ponía fea si aparecía algo como un toro Shinhee o si la reina de los delfines se enojaba. La chica de pelo blanco, con una sonrisa tranquilizadora, le restó importancia.
No te preocupes, le dijo. Seguro el supervisor ya sacó a esas criaturas de la arena. Además, la reina de los delfines no va a mostrar interés en nosotros a menos que invadamos su territorio, que está bien lejos del trono. Aunque reconoció que la reputación de Danson no era la mejor, no creía que fuera tan loco como para permitir algo realmente peligroso. Pero justo cuando la preocupación parecía disiparse, un regular enmascarado intervino. Usando su faro había localizado la corona, y lo que reveló los dejó helados. La corona está ubicada justo en el medio del territorio de la reina de los delfines. La chica de pelo blanco y la de cuernos no pudieron ocultar su asombro y gritaron a la vez: ¿Qué? ¡El supervisor está loco! Mientras tanto, en la séptima arena de prueba, el ambiente era húmedo y rocoso. Varios regulares ya estaban en el terreno. Uno de ellos, con una bandana, se quejaba de estar empapado. Un compañero, en un buzo azul, le respondió entre: «¿Estás empapado?» ¡Ja! No te prestaría ni aunque tuviera, con lo que te apestan los pies. A pesar del chiste, se dieron un choque de puños, deseándose suerte. Pero la atmósfera de camaradería duró poco. El chico del buzo azul, con una sonrisa que se borró al instante, anunció: «El Crown Game ha empezado. A partir de este momento, pueden matarse entre ustedes». Sin mediar palabra, una cuchilla voló hacia el regular de la bandana, quien apenas pudo esquivarla. El atacante, con los ojos rojos, miró a su rival y a su equipo. «Ya recibimos suficiente daño de ustedes», dijo con voz firme. «Váyanse de acá mientras todavía pueden salir con vida». Mientras el caos se apoderaba de la séptima arena y los combates estallaban sin piedad, otro grupo de regulares, un equipo formado por Lou, Evelyn y el abuelo Sancho, se tomaba un momento para planear su estrategia. El abuelo Sancho dejó en claro la situación. «A partir de ahora, todos son enemigos, excepto nosotros». Era una verdad dura, pero estaban a salvo por el momento, lejos de los enfrentamientos iniciales. Lou, con un entusiasmo un poco ingenuo, propuso ir directamente por la corona y sentarse en el trono para acumular tiempo. Pero Evelyn, más astuta, lo interrumpió. «Estás pensando muy en corto, Lou», le dijo con una sonrisa pícara. Su plan era más elaborado. Encontrar la corona, sí, pero no sentarse enseguida. Iban a esperar, dando vueltas y observando, para aparecer en el último momento y reclamar la victoria, eliminando así a todos los demás. Lou estaba fascinado con la idea, incluso la llamaron el plan sucio, sin darse cuenta del doble sentido, mientras el abuelo Sancho los observaba con una ternura evidente, pensando lo lindos que eran. Sin embargo, a Evelyn se le ocurrió un problema crucial. No tenía ningún portador de faro en su equipo. Las chances de encontrar la corona por su cuenta eran tan bajas como el azúcar en una gaseosa light, se lamentó. La frustración era palpable, pero el abuelo Sancho intervino con una solución brillante. «¿Por qué no seguimos a otro equipo que sí tenga un portador de faro competente?», propuso. Dejarían que ellos hicieran el trabajo pesado de encontrar la corona, y luego, en el momento justo, se la arrebatarían y ejecutarían el plan de Evelyn. Lou y Evelyn no pudieron evitar elogiar al abuelo por su genialidad, a lo que él respondió con modestia y una sonrisa, encantado con sus jóvenes compañeros. La única preocupación de Lou era que el otro portador de faro los detectara, pero el abuelo Sancho explicó que él y Evelyn eran exploradores y usarían observadores para ocultar sus rastros. Así, mientras ellos seguían al objetivo con sigilo, Lou se quedaría un poco más atrás, preparado con su lanza por si la situación se complicaba. Con la estrategia definida y los roles asignados, el equipo de Lou, Evelyn y el abuelo Sancho se lanzó a la acción, buscando al equipo al que le robarían la corona. No tardaron en encontrarlo. Un regular que manejaba no uno, sino 3 faros y que parecía pertenecer a la influyente familia Povidau, ya había localizado la corona y se dirigía directamente hacia ella. Sin perder un segundo, el abuelo Sancho y Evelyn aceleraron el paso, mientras le indicaban a Lou que lo siguiera con cautela. Minutos más tarde, mientras los observadores volaban por encima, se dieron cuenta de que el equipo de Povidau se adentraba cada vez más en las profundidades de la arena, una señal inequívoca de que estaban decididos a llegar hasta la corona, sin importar los peligros que eso implicaba. Al poco tiempo, el equipo se dividió. Evelyn, del equipo de Lou, no se lo pensó 2 veces. Le dijo al abuelo Sancho que ellos también debían separarse y se lanzó a seguir al portador del faro. Lou se quedó un poco preocupado, solo en ese oscuro camino.
Evelyn siguió de cerca el regular de Povidau, adentrándose más y más en la caverna. Con sus observadores flotando a su lado, pensó que todo iba de acuerdo al plan, pero una sospecha empezó a crecer en ella. ¿Y si era una trampa? Sus peores miedos se confirmaron cuando el regular, que parecía saber de su presencia desde el principio, se dio vuelta. «Sabía que me seguías», le dijo con una sonrisa llena de amenaza, y aclaró que el lugar no era donde estaba la corona, sino su tumba. De pronto, un monstruo enorme emergió de las profundidades acuáticas, revelando la verdadera naturaleza del engaño. Evelyn, a quien el regular se refirió como Lopovía Evelyn, se vio atrapada en una situación sin salida, lanzando un grito desesperado. ¡Ayuda!, clamó con toda su fuerza. Sus compañeros, Lu y el abuelo Sancho, escucharon su llamado de auxilio, llenos de terror. En ese momento, una figura majestuosa y aterradora se manifestó ante ellos, la mismísima reina de los delfines creadores de la red, confirmando la brutal trampa tendida por Danson. Mientras tanto, otro equipo, compuesto por 2 hombres y una mujer de pelo oscuro, discutía su propia estrategia. Su plan era sencillo: llegar primero a la sala del trono, esperar a que otro equipo con un faro trajera la corona y luego robársela. La mujer, que parecía ser la líder del grupo, admitió con orgullo que era su plan sucio y tramposo. Sin embargo, en medio de la planificación, uno de los hombres anunció que debía irse un momento para un compromiso que tenía pendiente, asegurando que no le llevaría mucho tiempo si no se lo tomaba como un juego. Y si el tipo lo decía, era porque era verdad. Su compromiso duraría apenas 10 segundos. Mientras tanto, lejos de esa sala, Danson esperaba, con una mirada de expectación. Un destello irrumpió en la oscuridad. Una figura enmascarada observaba con curiosidad, preguntándose qué hacía Danson en ese lugar. Pero la curiosidad se disipó rápidamente porque la acción estaba en otro lado. Lopovía Evelyn, la exploradora, estaba en serios problemas. El monstruo de la trampa, con sus ojos rojos y amenazantes, la tenía atrapada sin piedad. La criatura la levantaba y la zarandeaba en el agua, y Evelyn, por más que lo intentaba, no podía liberar su fuerza para defenderse. La situación era crítica y su desesperación era palpable. De vuelta con Danson, la espera había terminado. Urek Massino apareció. Con su pelo claro y una sonrisa provocadora, Urek saludó a Danson como quien saluda a un viejo amigo. Danson, con una ceja levantada, no pudo ocultar su sorpresa. Pensé que ibas a salir corriendo después de todas esas pavadas que dijiste. Urek, con su habitual desparpajo, respondió: «Che, ¿cómo voy a perderme algo tan divertido?». Danson, cada vez más irritado, lo trató de mocoso inmaduro y le dijo que no tenía idea de la abismal diferencia entre un regular y un ranker. «Ya vas a estar llorando y rogando por tu vida», le advirtió, mientras Urek solo sonreía, imperturbable. El supervisor explicó la formalidad. Los rankers no podían enfrentarse a los regulares sin la aprobación del administrador. Para el duelo, Urek debía usar su bolsillo y solicitar una pelea contra un ranker. Danson, creyendo que Urek dudaría, lo instó a hacerlo. Pero antes de que terminara la frase, Urek ya había tocado la opción. El sistema preguntó: «¿Contra qué ranker querés pelear?». Sin dudarlo, Urek miró a Danson con una sonrisa burlona y soltó: «Contra Danson, el del pelo sucio». La cara de Danson se descompuso. Una mezcla de rabia y asombro lo invadió, mientras la energía de su Shinzo empezaba a manifestarse con fuerza, envolviéndolo en un aura de poder. Urek, con una chispa de sorpresa en los ojos, observaba cómo su oponente se transformaba, ya con el Shinzo oscuro a flor de piel. El supervisor le preguntó si era él quien había solicitado la pelea contra un ranker. «Así es», respondió Urek sin titubear. Danson lo analizaba, notando algo diferente en él, una energía que venía de afuera de la torre. A pesar de la audacia de Urek, Danson aceptó el duelo, no sin antes dejar claro que la responsabilidad de lo que sucediera caería enteramente sobre sus hombros. Pero Urek tenía una última pregunta. «Ahora que aprendí a pelear contra un ranker, ¿qué debo hacer si alguna vez quiero pelear contra vos?».
Danson, con una mirada intensa, le aseguró que no necesitaba ningún permiso, que el administrador de la torre nunca huía de un desafío, y que si quería desafiar las leyes de la torre, podía hacerlo en cualquier momento. Con la duda resuelta y una sonrisa confiada en el rostro, Urek se estiró. ¿Empezamos? La respuesta de Danson fue inmediata y brutal. Sin decir una palabra, desató un golpe con una fuerza descomunal que hizo temblar el suelo. Urek apenas pudo esquivarlo, pero la onda expansiva lo arrastró por los aires. Los ataques de Danson no cesaron, lo tomó en el aire, lo estrelló contra el suelo una y otra vez, creando grietas profundas en el terreno. En medio de la paliza, Urek, lejos de asustarse, soltó un grito eufórico de ¡Woo! Danson lo observó, inmutable, y le preguntó si todo esto era una venganza por lo que había pasado días atrás en la práctica. «Te estoy mostrando que no soy la misma persona que cuando hicimos Sireum», replicó Danson, con una seriedad que helaba la sangre. Le advirtió que, a partir de ese momento, tendría que correr arriesgando su vida, y remató la frase con una patada demoledora que lo envió volando de nuevo. Los golpes seguían cayendo, cada uno con la fuerza suficiente para dejarlo sin aire, pero Urek se levantaba una y otra vez. En medio de esa brutal paliza, una idea clara se formó en su mente. El objetivo de esta batalla era derrotar a Danson usando Shinsu y no su otro poder de luz. Para muchos sería una limitación, pero para Urek era una señal de que la verdadera diversión recién empezaba. «Es como un juego de práctica con muchas reglas», pensó, con una sonrisa que no se le borraba de la cara. «Hacía mucho que no me divertía tanto desde que llegué a la torre». Y es que el control del Shinsu era un tema que lo venía siguiendo de cerca. 2 días antes, en el campamento de entrenamiento de controladores de ondas, Cachorro ya le había advertido. «Urek Masino, tenés un gran poder», le dijo el instructor. «Nunca vi a un regular usar tanto Shinsu en mi vida. Tu talento para esto es especial». Urek, con su confianza habitual, se encogió de hombros. «Para mí, esto es solo una estadística básica, no un talento especial». Pero Cachorro no se anduvo con vueltas. Ese talento, sin embargo, no está controlado para nada. El instructor explicó que, si bien el método principal era canalizar el Shinsu en un bang que uno mismo creaba, el Shinsu de Urek era completamente diferente. Se generaba solo, causaba estragos a su alrededor y luego desaparecía. «Eso, sinceramente, no se puede llamar Shinsu controlado», sentenció Cachorro. «Es más bien un desastre de Shinsu natural». Urek, lejos de inmutarse, le preguntó: «¿No suena genial, señor Cachorro?». Cachorro, molesto, le dijo que no era un cumplido y que debía escuchar cuando una persona hablaba. «Pero vos no sos una persona, sos un cachorro», replicó Urek, «así que voy a escuchar a este cachorro». Cachorro, ya harto de sus interrupciones, le explicó que no se trataba de controlar ese desastre, sino de someterlo, de dominarlo con su propia fuerza, como si sus manos fueran una red de pesca que atrapara a ese Shinsu libre y salvaje, obligándolo a comportarse. «Te va a llevar por lo menos unos años de práctica», le dijo Cachorro. Pero Urek, con una sonrisa de oreja a oreja y una seguridad inquebrantable, lo corrigió: «Yo lo hago en 2 días». Cachorro solo pudo mirarlo fijamente y al final le dio el visto bueno. «Entonces, hacelo». De vuelta en el presente, Danson seguía atacando, burlándose de Urek, preguntándole si iba a seguir huyendo, ahora que había experimentado su verdadero poder. Pero Urek ya no quería más juegos. «No me apures», le dijo, reuniendo su energía. «Ya te iba a mostrar». Con un profundo suspiro, Urek concentró su fuerza y de repente, un estallido de Shinsu dorado y brillante se manifestó a su alrededor, dejando a Danson completamente sorprendido. «¿Ese Shinsu dorado?», se preguntó, con una mezcla de reconocimiento y confusión. «¿Es el mismo que vi en el crucero? ¿Por qué está aquí?». Urek, con una sonrisa en la cara, le aclaró que sí, que eso era justo el resultado de su entrenamiento. «Mira bien», le dijo, mientras extendía las manos como si fuera a atrapar algo invisible. Su plan era usar sus manos como una red para dominar ese Shinsu descontrolado. Y así fue. La enorme masa de energía dorada, que antes parecía un desastre natural, empezó a concentrarse y a fluir directamente hacia las manos de Urek, que la absorbía con una facilidad increíble. «¡Lo tengo!», exclamó, con los ojos brillando de poder. Sin perder un segundo, Urek se impulsó y lanzó un ataque directo de Shinsu dorado hacia Danson.
El golpe fue tan potente que dejó una marca profunda en el suelo, levantando una polvareda enorme. Danzón, visiblemente afectado y con el pelo revuelto, apenas si pudo reaccionar, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y preocupación. «Casi le doy», comentó Urek con una sonrisa confiada, como si hubiera sido solo un juego. Danzón estaba sudando frío, sin entender cómo ese Shinsu gigante podía pertenecerle a Urek. Pero Urek no le dio tiempo a pensar. «¿Qué te parece, Danzón?», le preguntó, con ese tono de quien sabe que tiene la ventaja. «Es una técnica que estuve entrenando justo para esta batalla. Todavía está incompleta, pero logré que funcionara a tiempo». Explicó que era una técnica donde serpientes de Shinsu salían de sus dedos para atar la energía, y con toda la seriedad del mundo la bautizó como el puño abrasador de la muerte. Un nombre que, para ser honestos, a un observador más perspicaz le parecía que se lo había inventado sobre la marcha, mezclando dos ideas sin mucho sentido. Danzón, cada vez más desesperado, no entendía cómo un regular podía controlar Shinsu de esa manera y mucho menos usar una técnica así. Empezó a preguntarse si Urek venía de alguna familia especial o una raza desconocida. Urek solo sonrió. «No sé de familias especiales ni razas», respondió, «pero vos y yo somos diferentes». Y con una mirada que revelaba mucho más de lo que sus palabras decían, agregó, «Yo soy la luz». Danzón se quedó helado. «Imposible», repitió para sí mismo, repasando el tamaño de ese Shinsu, algo que rara vez se veía incluso en batallas entre rankers y que ahora un simple regular manejaba. Mientras Urek seguía juntando más y más Shinsu en sus manos, Danzón gritó su nombre, «Urek Masino», preparándose para lo que venía, sabiendo que la pelea acababa de tomar un giro completamente inesperado. Danzón, al ver esa inmensa energía, se dio cuenta de golpe. La confianza de Urek no era pura arrogancia. Lo que tenía enfrente era un poder tan grande que, si recibía un golpe directo de ese Shinsu, incluso él, con toda su experiencia, sufriría un daño difícil de recuperar. Había que admitirlo. A partir de ese momento, Danzón decidió que la pelea se ponía seria, cambiando su estrategia para encararla como si fuera un combate entre rankers de igual a igual. Pero Urek, lejos de achicarse, se reía. «¿Qué te pasa, Danzón? ¿Por qué de repente te pones serio? ¿Será que ya no te divertís? ¿Y ahora tenés miedo?», lo provocó mientras seguía reuniendo más Shinsu en sus manos. De nuevo, Urek soltó una ráfaga de serpientes de Shinsu dorado, gritando «Lo atrapé», convencido de su ataque. Danzón esquivó con agilidad, pero no sin notar la potencia explosiva. Urek, por su parte, se lamentó un «otra vez fallé» al ver que no había dado en el blanco como quería. Danzón, observando la escena, entendió la situación. El poder de Urek era increíble, sí, pero su puntería era un desastre. Era como si solo pudiera agarrar el Shinsu y tirarlo sin control. No había un dominio total. Y eso le dio una idea. «Si aprovecho el hueco que deja cada uno de esos tiros sin control, no voy a tener que preocuparme por el Shinsu», pensó Danzón. Urek lo interrumpió, lanzando otro ataque, mientras le gritaba «Esta vez no voy a fallar, Danzón». Pero el supervisor general ya tenía su plan. Si lograba evitar ese golpe descontrolado, podía cerrar la distancia al instante, usando el Shinsu para potenciar su cuerpo y aplastar a Urek con pura fuerza bruta. Y así lo hizo. En un parpadeo, Danzón ya estaba sobre Urek, conectando un golpe y sujetándolo con fuerza. «¡Te tengo!», exclamó Danzón con una expresión de triunfo en su rostro. Danzón lo sujetó con fuerza, creyendo que lo tenía, pero Urek, más confundido que otra cosa, le preguntó si le gustaba tanto como para abrazarlo así. Danzón apretó con toda su fuerza, reforzando su agarre con Shinsu, pero Urek ni se inmutó. La sorpresa para Danzón fue total. Urek, con una sonrisa, le dijo que se estaba equivocando. «Cuando no uso Shinsu, soy más fuerte». Acto seguido, Urek le soltó una serie de golpes directos, demostrando que su fuerza bruta era muy superior. Danzón cayó de rodillas, completamente sorprendido y dándose cuenta de que este tipo era, simplemente, más poderoso que él. Urek siguió castigándolo, dejando claro quién tenía la ventaja en esa pelea de fuerza pura. Después de la paliza, Urek lanzó una mirada a la distancia y preguntó con voz clara, «¿Estás mirando?». Un misterioso observador enmascarado, que hasta ese momento había permanecido oculto, se tensó, preguntándose si Urek lo había detectado. Urek no perdió el tiempo. Con una patada precisa, envió a Danzón a volar. «Sos el siguiente, pero ahora con Shinsu», exclamó Urek, y empezó a concentrar una energía azul brillante en sus manos, listo para el golpe definitivo. Urek desató el puño abrasador de la muerte,
un torrente de energía dorada que envolvió por completo a Danson, quien no pudo hacer más que gritar mientras el impacto lo sacudía. Cuando el humo se disipó, Urek se acercó tranquilamente al supervisor caído. «Danson, hay algo más que estás entendiendo mal», le dijo Urek con una sonrisa enigmática. Desde el principio, esta pelea no fue entre un regular y un ranker, ni siquiera entre dos rankers. Esta batalla fue entre un pibe y un adulto. Danson intentó levantar la vista, pero la potencia del Shinsu de Urek lo había dejado aturdido, incapaz de distinguir la figura de su oponente entre el brillo. Mientras tanto, Urek, que había detectado a un observador oculto, pensaba que al menos desde esa distancia no los podrían ver. Danson, aún en el suelo, se quejaba de la derrota. «¿Quién sos, demonios?», gritó Danson con una mezcla de furia y desconcierto. «Es imposible que un regular derrote a un ranker, y menos de esta forma. Esto va contra las leyes de la torre. Todo el esfuerzo que hice para ser un ranker, para ser derrotado por un simple regular. ¡Maldición!». Urek se sentó sobre el pecho de Danson, sin mostrar ninguna preocupación. «No sé de qué hablas, pero ¿las leyes de la torre? Si es así, no tienen nada que ver conmigo», respondió Urek con naturalidad, dejando a Danson mudo de asombro. Urek lo miró a los ojos y afirmó sin pestañear: «Yo vengo de afuera de la torre». Danson lo miró incrédulo. «¿De afuera de la torre? No puede ser. ¿Estás diciendo que sos un irregular?» «¿Irregular? ¿Qué es eso?», preguntó Urek genuinamente confundido, lo que sorprendió a Danson. «Me refiero a los que vienen de afuera de la torre, como el gran rey Sahard y los líderes de las 10 grandes familias», explicó Danson, aún sin salir de su asombro. La revelación golpeó a Urek con fuerza. Se levantó y agarró a Danson por el cuello. «¿Qué? ¿Hay otros tipos que vinieron de afuera de la torre además de mí?». Danson, a su vez, también se quedó perplejo ante la reacción de Urek. «¿Entonces, pudieron salir de la torre otra vez? ¿Sí?», preguntó Danson esperanzado. «¿Salir de la torre? ¿De qué tonterías estás hablando?». Urek respondió con un tono de completa incomprensión. «Afuera de la torre no hay nada más que desesperación. Lo que yo sé es que el rey Sahard y los líderes de las 10 grandes familias entraron a la torre para crear un mundo desconectado de la desesperación que existe afuera». Danson lo miró fijamente. ¿Por qué querrían irse a un lugar donde solo hay desesperación? Las palabras de Danson resonaron en la mente de Urek. ¿Afuera de la torre solo hay desesperación? ¿Qué demonios estás diciendo?, pensó, su expresión de asombro ahora teñida de una profunda confusión. La mente de Urek daba vueltas. ¿Así que ellos no pudieron salir? ¿O es que no quisieron? ¿Porque el afuera del que habla este tipo es distinto al que yo conozco?, se preguntó. La revelación de Danson le había dado una nueva razón para subir la torre, un misterio mucho más grande que simplemente conocer al rey Sahard. Sin embargo, una idea lo golpeó. ¿Qué pasa si yo tampoco puedo salir de acá nunca más? Sejún sacudió la cabeza, tratando de mantener la calma. «Imposible, voy a salir pronto. Pero si se sabe que un irregular entró, toda la torre va a ser un caos». Volvió a mirar a Danson, que seguía tirado en el suelo. «Che, Danson», dijo Urek casualmente, como si no acabara de dejarlo medio muerto. «No te pongas tan nervioso. Tengo otra cosa que preguntarte». Danson, todavía recuperándose del golpe, lo miró. «¿Hay algún lugar en este piso de pruebas que huela a sal?», soltó Urek. La reacción de Danson fue instantánea, un sobresalto, una mirada de pánico que no pudo disimular. «¿Cómo diablos sabe ese bastardo eso?», pensó Danson, aunque intentó negarlo. «¿Una isla que huele a sal? ¿Dónde está? No sé nada». Urek lo interrumpió con una sonrisa burlona. Vos sí sabés, ni siquiera dije que era una isla». Danson se quedó helado. Urek siguió. «Creo que vi algo cuando volaba por acá. Me dio curiosidad y me alegra que hayas respondido». Danson, desesperado, preguntó: «¿Qué? ¿Viste la isla? ¿Cómo?». Urek, con una risa, le lanzó la bomba. «Así que sí conoces la isla. En realidad, mentí cuando dije que la vi». Danson casi se ahoga de la impresión. «Contame qué es esa isla», exigió Urek, ahora más serio. «¿Y por qué hay regulares que huelen así?». Danson, terco, se negó. «¿Crees que te voy a decir?». Urek se encogió de hombros. «Sabía que no lo harías tan fácil. Por eso me preparé de antemano».
Metió la mano en el bolsillo de su campera y sacó un conejito de peluche blanco. ¡Buh, Bunny!, exclamó Danson, con los ojos como platos, tratando de levantarse. Urek explicó: «Te vi con ella esa noche y pensé que podría servir. Me metí a tu cuarto y la robé». Luego, mirando al peluche, dijo: «Mirá, Bunny, si tu papi no me cuenta lo de la isla, entonces vas a sufrir las consecuencias». «Pará», gritó Danson, «Bunny no es mi hija». Urek, con una ceja levantada, preguntó: «¿Entonces qué es?». Danson, en un momento de desesperación absoluta, balbuceó: Ella es mi amante». Urek lo miró con una expresión de puro disgusto. «Ya está, vos sí que estás perdido», dijo, sacudiendo el peluche. «Me da náuseas el amor de ustedes dos». «No», suplicó Danson, «te voy a decir, te lo juro». Después de un rato, con Danson acurrucando a su preciado Bunny, Urek volvió al tema principal. «¿Estás bien, Bunny? Te asustaste, ¿verdad?», murmuraba Danson al peluche. Urek, con el rostro sombrío, preguntó: «Danson, ¿es verdad lo que dijiste antes?». Danson, visiblemente nervioso, afirmó: «Sí, es verdad, ¿por qué te mentiría? Y para que quede claro, yo estaba totalmente en contra de esa isla, no tuve nada que ver con su creación». Urek lo miró fijamente. «Está bien, no le voy a decir al supervisor general». Pero las palabras de Danson habían calado hondo. Si todo lo que había dicho era cierto, entonces el supervisor general... «Ese bastardo», pensó Urek, mientras una energía oscura empezaba a remolinarse a su alrededor. «Es un completo hijo de puta». Pero lejos de la furia de Urek, en lo profundo de la zona de pruebas, las cosas se ponían mucho más tensas. En un lugar llamado el Nido del Toro, unas criaturas grandes y alargadas, parecidas a anguilas con un brillo rojizo, se movían con agilidad entre las rocas y el agua. Lo que había empezado como una emboscada en el Crown Game para Evelyn, la regular de Lopo Vía, se había vuelto una trampa mortal. Ella y el regular de Povidao que la había engañado, yacían inconscientes en el suelo, rodeados por un grupo de estas extrañas y peligrosas bestias. Parece que la astucia del Povidao no les sirvió de mucho al final, y ambos cayeron víctimas de lo que sea que custodiaba ese lugar. Mientras tanto, en una playa fuera de la zona de pruebas, Urek Macino, con el pelo mojado y una herida en la frente, caminaba por la orilla. Se notaba su fastidio. «En serio», murmuró para sí mismo. «Qué lío haber perdido a ese tipo. No puedo creer que haya nadado hasta acá». Buscaba a alguien, a quien se refería como un maldito ascético. Con la mirada fija en el horizonte rocoso, Urek apretó los puños. Tenía un objetivo claro y urgente. «Tengo que encontrarlo y matarlo lápido». Pero ¡qué giro de tuerca! Así como Urek sacudió a Bunny para que Danson soltara la sopa, ustedes sacudan el botón de like para que explote este canal. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren que analice en el siguiente video. ¡Hasta la próxima, campeones!